Efesios en el capítulo 6, versículos del 1 al 4, por favor. Efesios 6, del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, en el mundo en el que estamos viviendo actualmente, la familia está siendo atacada de una manera tremenda, hasta llegar en muchos casos a desintegrarse por completo. La familia está como aquella historia de la rana hervida que cuenta que si se mete una ranita en una olla de agua tibia a fuego lento, la rana comienza a adaptarse a la temperatura y no se da cuenta que pronto quedará hervida. De hecho, si este experimento lo hiciéramos, la rana moriría sin ni siquiera darse cuenta que la temperatura aumentó. De la misma manera, así las familias se han acostumbrado a las normas de este mundo. Ahora, las familias normales son aquellas integradas por dos hombres que se casan o dos mujeres. Y además los gobiernos ya han aprobado esto, como el gobierno del Distrito Federal, que el año antepasado ya aprobó las bodas gay, en donde dos hombres pueden casarse y hasta adoptar a un niño, o cuando dos mujeres se pueden casar y adoptar a un bebé. Ahora las familias normales son aquellas en las cuales los papás están divorciados y entonces el papá vive con su novia y con sus hijos, o la mamá vive con su novio junto con los hijos de él y los hijos de ella. Ahora las familias normales son aquellas en donde los niños son cuidados por los abuelos, porque los papás no tienen tiempo de atenderlos y entonces, como la mamá la está haciendo de papá y mamá, ya que el esposo o la pareja la abandonó, ahora ella tiene que dejarle a los niños, a los abuelitos, o meterlos a una guardería porque se ve en la necesidad de trabajar, ya que papá abandonó el hogar o vive con su novia o con otra mujer. Esto, hermanos, no es lo normal y esto no le agrada a Dios. Dios instituyó el matrimonio en el libro del Génesis capítulo 2 versículo 24, en donde la Biblia dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá ¿a quién? A su mujer, no a otro hombre. Dios no creó a Adán y a Pepe. Dios no creó a Eva y a Conchita. Dios creó a Adán y a Eva, y se unirán, dice este versículo, y serán los dos una sola carne. Así que la idea de Dios para la familia es un papá, una mamá y sus hijos estando unidos como familia. Esta es la idea de Dios para la familia. Desgraciadamente todas las familias tenemos problemas y todas las familias, cuando permitimos que estos problemas aumenten, comienzan a desintegrar la relación entre esposos o la relación entre hijos. Y esto se debe principalmente a tres factores. En primer lugar, esto se debe a la naturaleza pecaminosa con la cual nace toda persona. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice el apóstol Pablo a los romanos. El salmista escribió en el Salmo 51, versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. De acuerdo a un documento de la Comisión de Delitos del Estado de Minnesota en los Estados Unidos, este documento dice que todo bebé empieza su vida como un pequeño salvaje. Es por completo egoísta y centrado en sí mismo. Quiere lo que quiere en el momento que lo quiere. Su botella de leche, la atención de mamá, los juguetes de otros niños, el reloj de su tío o lo que sea. Niéguele usted tales cosas y el infante hierve con un grado de tal rabia y agresividad que tendría connotaciones homicidas si no fuera porque es solamente un bebé.
Esto significa, continúa el documento, que todos los niños, no solo ciertos niños, sino todos los niños nacen siendo delincuentes. Si se les permitiera continuar de forma indefinida en este modo egocéntrico de vivir dando rienda suelta a sus acciones impulsivas para que pudieran satisfacer cada deseo y capricho, todos los niños sin excepción se convertirían al crecer en delincuentes, ladrones y asesinos. Es un documento de la Comisión de Delitos del Estado de Minnesota. Cuando un niño nace y comienza a crecer, ¿qué le tenemos que enseñar? ¿A portarse bien o a portarse mal? Le tenemos que enseñar a portarse bien, porque por naturaleza ese niño pues se porta mal. Cuando ponemos una pelotita y están dos niños jugando, uno toma la pelotita y el otro le dice, qué bueno que tienes la pelotita, sigue jugando con ella, te doy permiso, no hay problema. Eso dice, le arranca la pelota, ¿verdad? Porque nacemos todos con un egoísmo innato. En pecado me concibió mi madre. El segundo enemigo de la familia es el sistema del mundo, el sistema satánico en el que vivimos. El plan de Satanás es perjudicar, debilitar y destruir a las familias. Por eso Dios le dijo a su pueblo en el libro de Levítico capítulo 18, versículo 3, Levítico 18, 3, no haréis como hacen en las otras naciones de Egipto, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. La influencia del mundo, de la televisión, de las telenovelas, en donde vemos familias destrozadas, hombres que viven con otras mujeres, divorcios, adulterios, fornicación, ha influenciado tremendamente nuestra sociedad y se ha inmiscuido incluso en la familia de Dios, en la iglesia. Y en tercer lugar, el tercer enemigo de la familia es la influencia de la filosofía humanista. La influencia de la filosofía humanista. Los grupos humanistas creen que los niños deben ser liberados del lazo de esclavitud de sus padres. Por eso últimamente se han promulgado en muchos países los derechos de los niños, en donde un niño, por ejemplo, en algunos estados de la Unión Americana, puede demandar a sus padres. Si los padres le piden que lave el automóvil o que ayude en los trastes a la mamá, el niño desde los 8 o 9 años puede demandar a los papás. Si los padres también obligan al niño, al pequeño, a ir a la iglesia, los niños tienen la prerrogativa en algunos países de Europa de demandar a sus padres. Esto se llama la filosofía humanista. Para los adolescentes y los jóvenes, esta filosofía enseña que deben ser libres pensadores. Ellos deben decidir lo que ellos decidan creer y lo que decidan depositar su fe, cualquier religión o cualquier filosofía. Y esto también incluye libertad en la preferencia sexual. Ahora los niños, los jóvenes y adolescentes deben de ir a una farmacia, pedir un condón y no hay ningún problema en disfrutar su sexualidad con personas del sexo opuesto o con personas del mismo sexo. Ya no hay ningún problema. Esto se llama la filosofía humanista. La filosofía humanista también apoya los abortos, apoya todos los dispositivos de anticoncepción, apoya los embarazos no deseados y les da el derecho a las mujeres a abortar. No importa el bebé que llevan dentro. La Biblia dice en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Dios está en contra del aborto porque en el momento que un esperma fecunda a un óvulo, ahí ya hay un ser humano, ahí ya hay vida. Dios detesta el aborto. Al contrario de todo esto, hermanos, de las filosofías del mundo, Dios quiere que ustedes, los padres, tienen el bendito privilegio y la gran responsabilidad delante del Señor de criar a sus hijos de una manera que le agrade a Dios. Vamos por favor a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 7. Deuteronomio 6, versículo 4 al 7. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Podría ver sus manos? Muchísimos son padres, muy bien. ¿Y cuántos son hijos? Pues todos, ¿verdad? Todos somos hijos. Todos tenemos papá y mamá. Deuteronomio 6, versículo 4 al 7 dice la Biblia: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La idea de Dios para ustedes, papás, es que ustedes enseñen la palabra de Dios a sus hijos. ¿Cuándo? Todos los días. ¿A qué hora? En la mañana temprano, al mediodía, en la noche al acostarte, en todas las horas del día. Háblales a tus hijos de la bendita palabra del Señor, porque es lo único que puede traer salvación y vida eterna a sus almas. A continuación voy a dividir este mensaje en dos secciones. La primera sección me voy a permitir hablarles a los padres y en la segunda sección vamos a hablar con los hijos. Así que iniciemos pues con algunas instrucciones específicas para los padres de familia. Efesios capítulo 6 versículo 4 dice lo siguiente: ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Voy a enumerar a continuación algunas instrucciones específicas, prácticas para ustedes, papás. En primer lugar, número 1, tus hijos son un regalo, una herencia del Señor. Trátalos de esa manera. Tus hijos, querido papá y mamá que me escuchas, no te pertenecen a ti. Le pertenecen al Señor, son de Dios, no son tuyos. Tus hijos, tus hijas son un regalo temporal de Dios. Dice el Salmo 127 versículo 3, he aquí herencia de Jehová son los hijos. ¿De quién son los hijos? De Jehová. Cosa de estima el fruto del vientre. Queridos papás, si nuestros hijos entonces le pertenecen a Dios, no seamos papás posesivos ni controladores. Hay mamás que son bien posesivas, ¿verdad? Y ay, mi hijito, ¿dónde estará? Estoy preocupada por él. El querubín se salió hace 3 días de la casa. Ay, hermana, ¿y dónde andará? Pues quién sabe, pastor, ore por favor por él. ¿Y cuántos años tiene su querubín? 43. Hermanos, no seamos posesivos con los niños ni con los jóvenes, mucho menos si ya están en una edad adulta. Los hijos son de Dios y si ese muchacho anda en malos pasos o en malos caminos, entrégaselo al Señor. Él es el único que puede transformar a tu hijito, a tu hijita. Tú no, tú lo único que debes hacer es instruirlo en el camino del Señor. Segunda instrucción para los papás, número 2. Tus hijos deben ser criados y educados de acuerdo a los mandamientos de la santa palabra de Dios, y no según la televisión ni el radio, y no según las decisiones tuyas o de tu esposa tomadas en tu carne, o no según las filosofías de los hombres o de las religiones. Tus hijos deben ser criados de acuerdo a los estatutos y mandamientos de la santa palabra de Dios. Miren lo que dice Proverbios capítulo 22 versículo 6. Proverbios 22 versículo 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Papás, si tú tienes niños chiquitos, un recién nacidito, un niño o una nena de 3, 4, 6, 8 años, si tú tienes hijos adolescentes de 10, 14, 16, 18 años de edad, instrúyelos en el camino de Dios. Ábreles la Biblia antes de que salgan a la escuela, léeles un salmo, léeles un proverbio, ora por ellos y bendícelos. Mándales en la lonchera otro papelito así con otro versículo de la Biblia y dile: hijo, te amo, lee esto a la hora de tu lonche y léeselos a tus compañeritos filisteos incircuncisos.
Y en la noche cuando llegó el chamaco, antes de dormir, ábrele la escritura, háblale de las historias de la Biblia, háblale del profeta Jonás, háblale del rey David, háblale de cómo Jesús sanaba a los enfermos, llamaba a los niños, instruye al niño en su camino. Y si a los 22 años decide apartarse y decide emborracharse, aun cuando fuere grande, va a regresar a los caminos del Señor, porque es una promesa en la Biblia, porque tú lo instruiste en los caminos del Señor. Tercera instrucción para los papás, número 3. Sé ejemplo a tus hijos en la manera en la que tú vives. Sé ejemplo a tus hijos en tu manera de hablar, en tu manera de vestir, en tu manera de buscar a Dios. Sé ejemplo a ellos. Dice la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 12. 1 de Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes, en este caso a tus hijos, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Papás que me escuchan, por favor ustedes pongan el ejemplo a los chamacos. Si tú reprendes a tu hijo porque lo cachaste fumando un cigarro, y le dices, eso no está bien, usted no fume, hijo, aquí somos cristianos, pero tú mismo fumas, y él sabe que tú fumas, pues entonces, ¿cómo el chamaco te va a obedecer? Nosotros tenemos que ser ejemplo a nuestros hijos. Esas palabras no se dicen en la casa, chamaco. Aquí no hablamos esas groserías, pero tú en tu oficina eres bien grosero. Y cuando vas manejando el coche, les recuerdas todo el árbol genealógico a los que van junto a ti. ¿Cómo entonces te van a obedecer tus hijos si tú no eres ejemplo para ellos? Toca a 2 personas, dile, sé ejemplo a tus hijos. Por favor, sé ejemplo para ellos en palabra, en conducta, en espíritu, en fe y en pureza. Cuarta instrucción para los papás. Número 4. Establece normas simples y claras. Establece normas simples y claras o reglas simples y claras, así como las consecuencias de violar estas reglas. Explícale claramente a tus hijos cuáles son las reglas de la casa. Desde que están chiquititos, desde los 2, 3, 4 años de edad, ya deben de haber ciertas reglas. ¿A qué hora se va a levantar el niño? ¿A qué hora se va a dormir? ¿Cuáles son las tareas que va a desarrollar? Ya si estás viviendo con niños más grandecitos de 8, 12, 14, 16 años, adolescentes, tienes que establecer y adaptar las reglas a la edad de cada uno de tus hijos. En primer lugar, establece reglas de horarios. En la casa debe haber un horario para levantarse. Luego hay jovencitos que son baquetones profesionales y en las vacaciones se levantan a las 11:30 de la mañana. ¿Sabes qué? Si son vacaciones te vas a seguir parando a las 6 de la mañana. A las 6:30 vamos a tener el devocional. Y tú te paras con ellos para dárselos, no te hagas. Establece reglas de llegada a la casa. Debe haber un horario en la noche al cual tus hijos lo tienen que respetar. La hora de llegada aquí, mi hijito lindo, mi hijita, es a las 9:30, 10 de la noche a más tardar. Muchos jovencitos se empiezan a involucrar en las actividades del mundo y ya en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, los invitaron a tal fiesta, a tal otra fiesta, y esas fiestas terminan hasta el día siguiente, hasta las 7, 8 de la mañana. Y le llaman, ¿verdad?, a los papás desde la fiesta, papi, dame chancecito un poquito más. ¿A qué horas quieres llegar, nenita? Ay, a las 5:30 de la mañana. ¿Sabes qué onda, princesita? Aquí la hora de llegada es a las 10 de la noche. Y los hijos deben de saber que si quebrantan esa regla va a haber una consecuencia. ¿Sabes qué? Si tú quebrantas esta regla, te quedas sin televisión, te quedas sin postre durante 2 semanas. Tienen que haber reglas claras respecto a los hábitos de limpieza, de higiene que ellos tengan. Luego los jóvenes adolescentes, cuando llegan a los 17, 18 años, se dejan, ¿verdad?, todas las greñas que así parece micrófono, ¿verdad? Hasta colonias de protozoarios ya hay ahí, huevos de pterodáctilo y quién sabe qué tanto tienen ahí. ¿Sabes qué, mijito? Aquí en la casa te cortas el cabello. Mientras vivas en este hogar, aquí hay reglas de higiene. Te tienes que lavar los dientes, te tienes que bañar diario. Hay unos jóvenes baquetones que no les gusta bañarse. ¿Y cada cuánto te bañas, hijo? No, pues como 2 veces al mes, para quedar bien con mis papás. ¿Sabes qué? En esta casa uno se baña diario en la mañana.
Tienen que haber reglas de higiene que se deben de respetar. En quinto lugar, quinta instrucción para los papás: cuando sea necesaria la disciplina para tus hijos, disciplínalos con amor. Disciplínalos con amor. Nunca los disciplines con ira, pero disciplínalos a tiempo. Dos versículos, Proverbios capítulo 6, verso 23. Proverbios 6, 23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Así que si tú tienes necesidad de instruir a tu hijo, hazlo con amor. Dice también Proverbios 13, versículo 24, Proverbios 13, 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hay papás que son sobreprotectores, que ellos dicen amar tanto a sus hijos que cuando el querubín rompió 3 ventanas porque estaba jugando fútbol ahí en la sala, y ahí estaba el pastor en tu casa, ¿verdad? Oiga, hermano, ¿no va a exhortar, a disciplinar a su hijo? No, pobrecito. Es que nosotros tuvimos muchas carencias cuando éramos chiquitos. Pobrecito, el que rompa todos los vidrios si él quiere, que juegue fútbol, es mi querubín. ¿Sabe qué? Si usted ama a su hijo, disciplínelo. Si él llegó con todas las materias reprobadas, él necesita disciplina, porque si no, ¿quién le va a decir? ¿Quién le va a decir que tiene que pasar de año? Si no es usted. Discipline a su hijo también a tiempo. Dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. En otras palabras, si no disciplinas a tu hijo a tiempo, vas a convertirlo en un monstruo. Va a comenzar a apartarse de los caminos del Señor. Hay papás que se las van acumulando a los niños, ¿no? Y el niño ya hizo 1, 2, 3, 4 y el papá dice: no, todavía no hay que disciplinarlo. Ya cuando haga 30 travesuras, ahí ya lo regañamos por las 30. Esto es un error terrible. Tú tienes que disciplinar a tu hijo en el momento que hizo la travesura, siempre y cuando no estés lleno de ira. Nunca disciplines a tu hijo con ira, porque vas a sacar tu rencor, vas a sacar tu coraje y le puedes dar, ¿verdad? Incluso muchos papás son violentos y llegan a la violencia física. Esto no es correcto. A menos que los niños sean pequeñitos, ¿verdad? La Biblia dice que con una varita o con 2, 3 nalgaditas, ¿verdad? Bien puestas en su pompi, ándele, ándele. Pero nunca lo disciplines con violencia. Y si tu hijo ya es un adolescente, ya no es manera, ¿verdad?, que lo agarres a